como todos los instrumentos de Naciones Unidas de este carácter que no son obligatorios, queda un poco en el aire. El gobierno sueco, que había propuesto esta iniciativa, una vez más pone recursos e inicia algo que se llama el proceso de Marrakech. Y el proceso de Marrakech, financiado por el gobierno sueco, originalmente iba a ser un proceso para el desarrollo de estos 10 años de programas, que parte el 2003 y termina el 2010. Termina el 2010 y no hay un acuerdo internacional que adhiera a los resultados del proceso de Marrakech. El proceso de Marrakech, al contrario de los otros acuerdos, es liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lleva la discusión a la Comisión de Desarrollo Sustentable 18 y 19, se aprueba un texto, pero al final, en ese año de la comisión se discuten 5 temas: transporte, productos químicos, gestión de residuos, minerías y el marco de 10 años para programa de consumo y producción sustentable. Al final de las discusiones, como todas las discusiones en Naciones Unidas, surge el tema del reconocimiento del Estado de Palestina, que no tiene nada que ver con las discusiones, pero producto de eso no se logra llegar a un acuerdo, y una vez más el marco de 10 años de programa no tiene la validación de la comunidad internacional y queda este documento en el aire. ¿Qué es lo que hace el Programa de Naciones Unidas con el gobierno sueco? Lo lleva a la conferencia de Río +20 y lo introduce en la propuesta de documento que se llama El futuro que queremos. Finalmente, en Río 2012 se aprueba el marco de programas y es a partir de la sesión 67 de la Asamblea General, que va a ser la próxima semana, se va a nombrar un organismo internacional que se va a hacer cargo del desarrollo del tema. Después de esta revisión, solo llamando la atención para que ustedes nos da la ocasión de revisarlos en detalle, pero estos son los documentos más relevantes en cuanto a el consumo sustentable. La Declaración de Río, el principio 8, que habla de reducir y eliminar los patrones de consumo y producción insustentables. Agenda 21, el capítulo 4, las directrices de Naciones Unidas para la protección al consumidor, el plan de acción de Johannesburgo. Y rápidamente es interesante al revisar estos documentos cómo van surgiendo una serie de conceptos. Si bien se parte con esta idea de dinámica norte-sur, entre consumo y producción, y la preocupación porque el norte consume mucho, gradualmente empiezan a surgir otros temas y empieza a darse una comprensión distinta a esto de los patrones de consumo, y gradualmente, ya a partir del proceso de Marrakech, se empieza a hablar de SCP, Sustainable Consumption and Production. Hay toda una discusión ideológica antes de definir el concepto si primero debiera hablarse de producción y consumo sustentable o consumo y producción sustentable, entendiendo que hay toda una discusión respecto de cuál es el determinante y cuál no lo es. Se trata de abordar políticas primero en torno del consumo, pero a lo largo del desarrollo teórico ha sido muy difícil dar con las dinámicas. Cuando se define el SCP, solamente se define de manera aspiracional. O sea, se dice que es un proceso dinámico, holístico, que lo que busca es separar el crecimiento económico del impacto social y ambiental. Quiero terminar esta parte con una cita de Paulo Freire que yo creo que refleja de manera muy importante lo que es las dinámicas de acción del hombre en la naturaleza y cómo es que esto refleja también el impacto que va teniendo sobre nuestros estilos de vida. Quiero terminar con compartir con ustedes una tendencia que está surgiendo dentro del movimiento de consumidores, particularmente en India, en México, de alguna manera a través de IDEC en Brasil, que es entender, darle una dimensión completa a la sustentabilidad respecto del consumo. O sea, entender el consumo sustentable no solo
como el consumidor verde o la oferta de productos verdes, sino que entender la sustentabilidad respecto del consumo en una dimensión total, que de alguna manera incluya los aspectos económicos y los aspectos sociales. Y el mejor ejemplo de esto es precisamente, no sé, ¿algunos de ustedes saben quién es él? Él es el antiguo ministro de Agricultura del gobierno británico, se llama John Gummer, y aparece ahí junto a su hija Cordelia en el momento en que estaba anunciándose los primeros signos del mal de la vaca loca, y él apareció en una feria ganadera con su hija comiendo una hamburguesa diciendo: comer carne es absolutamente seguro, no hay problemas de riesgo. 4 años después la gente empezó a morir. Y esto de alguna manera refleja la nueva mirada que el movimiento de consumidores quiere tener sobre el tema de la sustentabilidad, en el cual, por ejemplo, todo el tema de tabaco y de la regulación en torno del tabaco para nosotros es visto como un tema de sustentabilidad, porque de alguna manera tiene que ver con impactos sociales y tiene que ver con impactos económicos, aunque de mucho menor nivel con el impacto ambiental. Y quiero cerrar con esta poesía de Pessoa, que yo creo que refleja lo que pasa a la mayoría de nosotros, ¿no? Somos pocos los que nos damos vuelta la cabeza pensando en temas de consumo. La mayoría de la gente vive y consume de manera feliz. Muchas gracias.